Muchas veces existe la creencia de que todo temblor es Parkinson. Ujú. Sin embargo, eso no es así. Muchas veces existen temblores de otro tipo, no necesariamente tiene que ser Parkinson. Sin embargo, si uno observa un tipo de temblor, debe acudir al neurólogo para hacer el descarte, porque puede tratarse de esta enfermedad. Hay otros tipos de temblores, pero sería lo adecuado, lo óptimo poder hacer el descarte. Ujú. También existen Parkinson que no tiemblan. 7 de la mañana con 38 minutos. Y voy a conversar a esta hora con la doctora Marcela Alvarado. Ella es neuróloga a propósito del Día Mundial del Parkinson. Hoy es el Día Mundial del Parkinson. ¿Qué es el Parkinson y cómo está afectando el Parkinson en nuestro país? ¿Qué hay que hacer para evitar y cuáles son más o menos las perspectivas a futuro, alentadoras, desalentadoras? Vamos a dialogar sobre eso. Doctora Alvarado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida, exitosa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias más bien por respondernos. ¿Cómo estamos en Perú con el tema Parkinson? Pues bien, el Parkinson en realidad, como ustedes bien saben, es una enfermedad neurodegenerativa. Al ser una enfermedad neurodegenerativa quiere decir que es algo que progresa, es una enfermedad progresiva, en realidad a nivel mundial, no solamente en el Perú, aún no se sabe la causa de esta enfermedad. Nosotros cuando hacemos el diagnóstico, hacemos mediante un examen neurológico, es decir, un examen clínico, y bueno, cuando hacemos el diagnóstico nosotros orientamos al paciente, tratamos esta enfermedad de forma sintomática Ujú. para que el paciente pueda tener la mejor calidad de vida, para poder disminuir la cantidad de síntomas, para que el paciente pueda, digamos, no avanzar tan rápido el cuadro, la sintomatología. Sin embargo, lamentablemente todavía no existe una cura en realidad, pero eso no significa que no podamos mm, retrasar en algo la sintomatología, que no podamos mejorar la carga sintomática, mejorar la calidad de vida de cada uno de estos pacientes. Claro, ahora, Cada sí, detectar a tiempo ayuda y para detectar a tiempo precozmente, de manera anticipada, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A qué edad hay que ir a pasar la consulta? ¿Qué signos, qué síntomas me pueden ir advirtiendo que estoy en camino a un Parkinson? Muchas veces existe la creencia de que todo temblor es Parkinson. Ujú. Sin embargo, eso no es así. Muchas veces existen temblores de otro tipo, no necesariamente tiene que ser Parkinson. Sin embargo, si uno observa un tipo de temblor, debe acudir al neurólogo para hacer el descarte, porque puede tratarse de esta enfermedad. Hay otros tipos de temblores, pero sería lo adecuado, lo óptimo poder hacer el descarte. Ujú. También existen Parkinson que no tiemblan. Entonces, a veces hay pacientes que nosotros diagnosticamos y nos dice, doctora, pero yo no tengo temblor, ¿por qué es Parkinson? Sin embargo, hay Parkinson que no van con temblor. El temblor no es uno de los síntomas principales. Entonces, también puede ser solamente que vaya con la sensación de lentitud, la sensación de rigidez, la sensación de la alteración de la marcha, la sensación de la inestabilidad. Esos también son síntomas del Parkinson. Más o menos a qué edad empieza, clínicamente hablando, según las estadísticas, a aparecer esta enfermedad. Generalmente empieza a partir de los 40, 60, 50 años, pero ya se ha visto Parkinson en personas más jóvenes. Anteriormente era mucho más longevo, anteriormente era más frecuente verlo alrededor de los 60 años. Ujú. Actualmente vemos cada vez personas más jóvenes, incluso ya vemos personas de menos de 20 años con la enfermedad. Ya, pero digamos lo más constante, la Lo más estadística, frecuente, lo más lo frecuente, más frecuente es a partir de los 60 a años. partir de los 60 años.
Así Y es. para que me diagnostiquen qué debo haber sentido yo antes en mi cuerpo, lo que usted ha señalado, algunos temblores, por ejemplo, alguna Temblores, rigidez, dice usted, rigidez, lentitud, como lentitud, si uno tuviera una torpeza motora, por llamarlo torpeza, así, ¿ok? alteración en O la sea, marcha, uno siente quiero hacer lentitud. algo y hago otra cosa, tiro las cosas y no me doy cuenta cómo las tiro. Uno lo hace de una manera que más lenta, más torpe, por así decirlo, ¿no? Uno Ya, ya no tiene esa agilidad, ok. esa precisión motora, esa Mm, agilidad motora. mm. Ok, y en cuanto empieza a pasar eso, yo debería irme a un centro de salud o un doctor. ¿El Estado tiene en los hospitales algún tipo de, no solo de médicos, me imagino que sí, neurólogos debe haber, pero digamos, mecanismos para diagnosticar, descartar la enfermedad? Lo que pasa es que el diagnóstico de la enfermedad sigue siendo clínico. El Ok. diagnóstico no Ah, se solo por basa, sintomatología. Pero no hacen un sí, mapa cerebral, no hacen una no tomografía, nos una ayuda. resonancia. Hasta ahora, a nivel mundial, el diagnóstico sigue siendo clínico. Eso es algo que muchas Mm, veces causa confusión en los pacientes, porque el paciente a veces piensa o espera que el diagnóstico tengamos algún resultado de algún examen auxiliar. Sin embargo, hasta ahora no solo te hablo del Perú por una necesidad en el Perú, sino te hablo a nivel del mundo. El mm, diagnóstico sigue siendo netamente clínico. ok. Nosotros podemos solicitar alguna imagen o algún examen de laboratorio o neurofisiológico, pero para descartar de repente Exitosa. que no sea alguna otra enfermedad parecida al Parkinson, Mm, como un ok, diferencial. en todo caso, cuando decimos clínico, estamos hablando de que es en función de la evaluación de la sintomatología, de la frecuencia de la sintomatología y de varios factores en síntomas que ustedes pueden definir. Ah, no, esto es Parkinson. Exactamente, o sea, me refiero Ah, al examen físico neurológico, o sea, claro, cuando examinamos al paciente, correcto. cuando hacemos la entrevista y el examen físico. Y en el examen físico se ve ese asunto de la rigidez, se ve el tema del temblor, se ve el asunto de la torpeza, estas cosas que usted nos está señalando. Sí, exactamente. Nosotros tenemos un sistema, los que nos dedicamos a trastornos del movimiento, Ujú, tenemos un sistema que nosotros le llamamos UPDRS, que es como una especie de checklist, ok. y con eso nosotros vemos si el paciente cumple Mm, con estos síntomas y vemos si es que presenta la enfermedad o de repente si no ok. cumple, tendríamos que pensar en otras cosas. ¿Y discrimina sexo? Es decir, ¿hay más mujeres que hombres o hombres que mujeres? En realidad es prácticamente igual. Igual. No hay una diferencia en realidad por sexo. Es más que todo el grupo etario, sí, como te había Sí, comentado, claro. Sí, sí, sí. pero por Y, sexo prácticamente no. y causas, se ha documentado, hay literatura sobre qué cosas más constantes puede haber en estilo de vida, en alimentación, en genética, para los casos de Parkinson. Solo se ha documentado un 10% de los casos, de todo el 100%, solo se ha documentado un 10% de los casos de Parkinson genético. Genético. Solamente un 10%. El 90% todavía no se O sabe la sea, no, causa. no podríamos decir que tiene que ver con estilos de vida, de alimentación, con hacer más o menos ejercicio, con estas cosas que a veces ayudan. No, no hay En realidad, literatura sobre eso. el estilo de vida se ha documentado no tanto como una causa, pero sí que puede retrasar y Ah, ayudar ok. a que el cuadro no sea tan severo. Ujú. Por ejemplo, si es que la persona llega a tener un Parkinson y a la vez está con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con Oh, dislipidemias, ok. el cuadro sí se empeora y sí Ah, se produce, el tratamiento se empeora y realmente se ok. sabotea todo el tratamiento del paciente. No se permite que podamos tener un tratamiento óptimo. Mm, El estilo de vida para nosotros, el hecho de que el paciente tenga bien controlada la presión, la glucosa, que haga actividad física, que tenga bien controlado el colesterol y todo lo demás, en realidad sí aporta a ok, que el tratamiento sea óptimo. Digamos en el 50% de todo el tratamiento es una parte sustancial. listo, me queda clarísimo. Gracias, doctora Marcela Alvarado. Gracias por habernos respondido. Ha sido usted muy gentil. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted. Buen Gracias. día. Marcela Alvarado, neuróloga, hablando sobre el tema Parkinson, porque hoy es el Día Mundial del Parkinson y porque además 1 de cada 100 peruanos está con esta enfermedad. Realmente está bastante fuerte el tema.